La historia de Mabel Holtan nunca fue contada en los periódicos. No hubo titulares ni justicia oficial, ni un final feliz estandarizado para colocar en libros de historia. Pero quienes vivieron en Beach Hollow aquel invierno aún susurran su nombre con una mezcla de vergüenza y asombro. Ella era apenas una muchacha cuando todo ocurrió, hija de un jornalero alcohólico y de una madre que ya no respiraba. Vivía al borde del pueblo, en una cabaña de madera con ventanas que no cerraban y un silencio que pesaba más que el frío. Tenía 17 años, manos agrietadas de tanto lavar y una dignidad frágil, de esas que no se ven pero arden cuando las tocan. El sheriff la vio un domingo. Ella salía de la iglesia. El vestido azul claro, apenas disimulando los moretones viejos en los brazos. El hombre, que duplicaba su edad y acumulaba poder con cada suspiro, la señaló como quien elige ganado. A los pocos días, Mabel escuchó la frase que le heló la sangre: serás la esposa del sheriff. No hubo propuesta, no hubo opción. Su padrastro aceptó la dote, una mula, 2 sacos de grano y una botella de whisky como si fuera lo más natural del mundo. Cuando ella dijo que no quería casarse con un hombre que olía a tabaco podrido y golpeaba al hijo del predicador con el cinturón, la casa se volvió aún más fría, su no se convirtió en crimen, y los castigos empezaron. Una madrugada, cuando la nieve cubría hasta las cercas, 3 hombres entraron sin hacer ruido. Uno de ellos era su padrastro. Le ataron las muñecas, le cubrieron el rostro con un saco que olía a cebolla vieja y la arrastraron fuera. No gritó. No podía. El frío había sellado su voz y el miedo le había paralizado los huesos. Sintió cómo la subían a un carro, como las ruedas crujían sobre el hielo y luego, tras una pausa inquietante, el mundo cayó. No supo si la empujaron o si fue el viento el que la llevó. Solo supo que descendía, que algo se rompía dentro de ella antes de tocar el suelo. ¿Pero no murió? Sí. ¿Hubieras estado en el lugar de Mabel, qué habrías hecho? Cuéntanos en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a contar verdades que muchos prefieren callar. El cuerpo de Mabel se detuvo de golpe, como si una rama o una roca hubiera decidido salvarla en el último instante. El saco seguía sobre su cabeza, empapado, frío, pegado como una segunda piel. La nieve la rodeaba como un sudario blanco. No. Sentía los dedos y sus costillas dolían al respirar. Quiso gritar, pero el viento se tragó cualquier intento. Nadie la escucharía allí abajo. Nadie pensaba que aún vivía. Permaneció inmóvil, esperando que el dolor cediera o que el corazón se detuviera de una vez. Pero nada. Solo el temblor de sus piernas y el zumbido en los oídos. Cuando el aire volvió a entrar en sus pulmones, lo hizo en forma de jadeos entrecortados. El miedo era una presencia tangible, como si los árboles la observaran, como si el eco mismo tuviera dientes. Con esfuerzo, giró sobre su costado, sintiendo la punzada de un hueso fracturado o una esperanza roto. El frío le mordía la piel como castigo por haber sobrevivido. Su vestido, el azul que su madre le había dejado antes de morir, estaba rasgado, oscuro por la sangre y el barro. La niña que había sido ya no estaba. Algo dentro de ella se había quebrado en la caída. Gateó. No porque creyera que encontraría ayuda, sino porque quedarse quieta era lo mismo que rendirse. Cada movimiento era una tortura. La cuerda seguía atada a sus muñecas, apretando la carne hinchada. Su aliento salía como humo débil. La nieve se colaba por sus botas rotas, y las lágrimas sí salían. Se congelaban antes de tocar su cuello. Recordaba el sonido del último hombre que habló. Hazlo rápido. Tengo los dedos entumidos. Recordaba cómo sus piernas habían pataleado en el aire antes de caer. El silencio que había seguido era peor que el golpe. Pasó horas, tal vez días, avanzando como una criatura herida. El mundo era blanco y cruel. El hambre la hizo alucinar con voces antiguas, con manos tibias que nunca existieron. Pero entonces, un sonido distinto se filtró entre los árboles. Un resoplido. Un crujido. Caballos.
Intentó incorporarse, pero su cuerpo se negó. El saco aún cubría su rostro y el miedo la hizo encogerse. «Serán ellos otra vez», pensó. ¿Habrían venido a asegurarse de que estaba muerta? La nieve amortiguaba los pasos, pero el olor a cuero mojado y humo de leña la invadió antes que cualquier palabra. Una mano se posó en su hombro. No brusca, no violenta, solo humana. Se estremeció, se retiró por reflejo. El hombre no dijo nada, solo dejó caer una manta gruesa sobre ella. Calor. Por primera vez en días, sintió calor. Quiso hablar, advertirle que no confiara en ella, que no debía salvarla, pero su garganta solo soltó un quejido ronco. La levantó con cuidado, sin preguntas, sin quitarle el saco, como si supiera que ella no estaba lista para ser vista. La colocó sobre su caballo, sujetándola con firmeza, pero sin imponer. El trayecto fue un delirio. Mabel apenas distinguía lo que era sueño o realidad. Su cuerpo colgaba como un trapo mojado, pero cada tanto sentía la presión de una mano, sujetándola cuando se ladeaba. El sonido del caballo, el crujido del cuero, el viento filtrándose por entre las ramas, todo parecía parte de una canción antigua que hablaba de duelo y redención. Cuando llegaron a la cabaña, no lo supo, solo sintió el cambio de temperatura, el olor a sopa, el roce de una manta limpia. La depositó sobre un lecho blando, no muy grande, pero suficiente, y luego se quedó. No la interrogó, no desató sus manos, no le quitó el saco, solo encendió el fuego y se sentó cerca. Su presencia no era una amenaza, era algo nuevo. Mabel no entendía ese tipo de silencio, el que no pide nada, el que no obliga. Durante horas no durmió. El crujido del fuego, el olor a madera seca y el calor en los pies le recordaban que no estaba en una tumba. Cuando por fin cayó en un sueño superficial, no fue por agotamiento, sino por una especie de tregua temporal que su cuerpo aceptó sin preguntar. Los días siguientes fueron una lección en lentitud. Aprendió a respirar sin miedo, a probar la sopa sin temer veneno, a escuchar pasos sin temblar. No sabía cómo se llamaba él, solo sabía que partía leña al amanecer, que regresaba con comida, que dejaba el café servido aunque ella no bebiera. Una mañana encontró un trozo de tela suave envuelto en sus muñecas. Las cuerdas ya no apretaban. Se dio cuenta de que las había mojado para aflojarlas sin despertarla. Lloró en silencio, sin lágrimas, solo el temblor en el estómago. Una noche se sentó frente al fuego mientras él cosía una alforja rota. La luz le daba un perfil de piedra. Entonces preguntó, ¿dónde estamos? Él respondió sin levantar la vista, en mi casa. No era una amenaza, era una declaración sencilla. Ella no insistió. El silencio volvió, pero esta vez no era vacía, era compañía. Por primera vez en su vida, Mabel entendió que la presencia sin exigencia también era una forma de amor. ¿Alguna vez has sentido que el silencio era más seguro que las palabras? Déjalo en los comentarios. Comparte esta historia con quienes hayan sentido miedo y necesiten recordar que el valor también nace en la quietud. Suscríbete si quieres escuchar más historias que merecen ser contadas. Al día siguiente, cuando el sol aún no asomaba entre las montañas, Mabel encontró una vieja palangana con agua de deshielo. Se inclinó sobre ella y por primera vez en días vio su reflejo. No se reconoció, el ojo morado, la sangre seca en la comisura de los labios. El cabello apelmazado era el rostro de una mujer que había caído y sobrevivido. Sin pensarlo demasiado, buscó unas tijeras en un cajón. Afuera, con la nieve hasta los tobillos, cortó su pelo hasta casi el cuero cabelludo. Cada mechón caído era un trozo de miedo que se negaba a conservar. Cuando volvió a entrar, él la vio, no dijo nada. No preguntó. Solo más tarde, cuando fue a dormir, encontró un peine limpio sobre su manta. Fue la primera vez que sintió algo parecido a ternura desde que su madre partió. El vínculo entre ellos no se construía con palabras, sino con gestos minúsculos que, sin embargo, lo decían todo.
Era como si ambos compartieran el mismo idioma secreto, el de quienes habían aprendido a no esperar nada de nadie. Un día se atrevió a salir. El aire era cortante, pero no tan cruel como antes. Caminó despacio, sintiendo como la tierra bajo sus pies no la rechazaba. El bosque se extendía silencioso y protector. En la distancia, vio a Rounen, porque así se llamaba él, lo supo poco después, reparando un cerco cerca del bosque. Sus movimientos eran metódicos. Su respiración tranquila. No era un hombre que se escondía. Era un hombre que había aprendido a vivir sin testigos. Esa noche preguntó su nombre. Rounen, dijo él, sin añadir nada. Ella no devolvió el gesto. Aún no podía. Su nombre había sido pronunciado por demasiadas bocas sucias como para regalarlo de nuevo, pero algo dentro de ella se aflojó. Tal vez por la forma en que él no insistió, tal vez por el modo en que colocó otro leño en el fuego sin romper el silencio que los envolvía. La calma se rompió en el sexto día. Alguien golpeó la puerta. Mabel sintió como el cuerpo se le paralizaba. Rounen ya estaba en pie, el rifle descansando sobre sus brazos, sin levantarlo, solo mostrándolo. Una mujer mayor, envuelta en un abrigo verde, estaba en el umbral. Traje huevos, dijo, pero su mirada se deslizó por encima del hombro de Rounen, clavándose en ella como una daga. No sabía que tenías compañía. Mabel retrocedió un paso. Había algo en los ojos de esa mujer. Algo que olía a juicio y secretos. Rounen respondió con calma, solo una huésped. La mujer frunció los labios. ¿Huésped? ¿O una de esas que el sheriff anda buscando? La tensión en el aire era como la cuerda que una vez apretó sus muñecas. Mabel sintió que la estaban señalando de nuevo, esta vez con palabras disfrazadas de cortesía. Rounen dio un paso adelante, bloqueando la vista. Si quieres dejar huevos, hazlo. Si vienes a dejar juicios, llévatelos contigo. La mujer dejó la canasta en el suelo con un golpe seco y se marchó. Cuando la puerta se cerró, Mabel estaba temblando. Ella lo sabía, dijo con la voz rota. Ella lo sabía. Rounen no lo negó. No hacía falta. Lo que importaba era que no la había delatado. Esa noche, Mabel no durmió. Cada crujido del fuego le sonaba a pasos. Cada aullido de Coyote, a un hombre regresando a terminar lo que había empezado. A medianoche, se levantó. No hizo ruido. Solo tomó sus botas y su chal y abrió la puerta. Pero él ya estaba allí, sentado en el umbral. El rifle cruzado sobre las piernas. No te van a encontrar. No si no quieres, dijo, sin girarse siquiera. No quiero que te hagan daño, murmuró ella. No les tengo miedo. Yo sí. Entonces él la miró. ¿De verdad? ¿La vio? No ibas a sobrevivir, ¿cierta? Dijo. Ella tragó saliva. No lo hice. Él asintió despacio. Entonces, vamos a ayudarte a ser otra. Fue la primera vez que Mabel sintió que tal vez no todo estaba perdido. Que podían hacer de nuevo, no como una niña rota, sino como alguien que eligiera que conservar y que dejar atrás. Al amanecer, encontró una hoja de papel sobre la mesa. Junto a ella, un tintero, una pluma, una carta, dijo él. Viaja más lejos que una voz. Puede guardarse, puede usarse. ¿A quién le escribiría?, preguntó ella. ¿A quién te devuelva la libertad? Y así lo hizo. No escribió al sheriff. No escribió a su padrastro. Se escribió a sí misma, para recordar quién era antes de que intentaran borrarla. Mientras Rounen salía a cortar leña, ella encontró un vestido colgado detrás de la puerta. Era amarillo, deslucido por el tiempo, con el dobladillo roto en varios sitios. Al principio pensó que era de su madre, pero al ver los guantes amarillos sobre una manta doblada, comprendió que había pertenecido a otra mujer. Tal vez alguien a quien Rounen también había intentado salvar. Mabel no preguntó. Solo se sentó junto al fuego y comenzó a coser. Aguja tras aguja, puntada tras puntada. Como si con cada hilo amarillo tejiera los pedazos de sí misma que se habían quedado en el fondo de aquel barranco. Esa noche no durmió. Los dedos le dolían, pero el vestido empezaba a parecerse a algo entero. No perfecto.
Las costuras eran desiguales, los remiendos evidentes, pero cada trazo llevaba su rabia, su miedo, su voluntad. Cuando Ronan regresó, la vio allí, frente al fuego, con el vestido extendido en su regazo. No dijo nada, solo la dejó terminar. A veces, el silencio era la única forma correcta de honrar un renacimiento. Cuando por fin se lo puso, le temblaban las piernas. Salió al claro frente a la cabaña. La nieve caía en copos lentos, como si también ella necesitara moverse con más suavidad. El vestido ondeaba con el viento, no la cubría del todo ni ocultaba las cicatrices, pero brillaba como un sol pequeño en medio del blanco. Mabel cerró los ojos y respiró. Ya no era la misma. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía decir su nombre en voz alta, aunque aún no lo hiciera. Decidieron regresar al pueblo sin grandes palabras. No fue una venganza, fue una restitución. Lone caminaba a su lado, la chaqueta larga flotando con el paso, el sombrero bajo como siempre. Él no la sostenía ni la guiaba, solo la acompañaba. Era su sombra, su respaldo, su certeza. Entraron a Beach Hollow sin anunciarse. Las miradas comenzaron a surgir como cuchillos en los callejones. Un murmullo creció como humo entre la gente. ¿Es ella? Volvió, pensé que estaba muerta. Ella no respondió. Siguió caminando. Los pasos se volvían más firmes con cada cuadra. Cruzaron frente a la panadería, donde una anciana dejó caer el pan al verla, frente a la iglesia, donde el sacerdote desvió la mirada. El sheriff aún no había aparecido, pero Mabel lo sabía. Sabía que la había olido desde el primer paso. Él siempre actuaba cuando creía tener el control. Esta vez no lo tenía. Lo encontraron frente a la herrería, ajustándose el cinturón, con la sonrisa torcida que tanto daño le había hecho. Bueno, dijo Mabel Holtan, milagrosamente viva. Qué poético. Ronan no se detuvo, Mabel tampoco. Pero el sheriff les cerró el paso. Sabes que tengo papeles, dijo con voz baja. Tu padre aceptó. La ley está de mi lado. Ella no contestó. Solo abrigo un pliego de papel. Lo desplegó sobre el poste de caballos. Tu amenaza. Mi negativa. Lo que firmaste. Lo que no llevaste al juez. Aquí está todo. Con firmas. Con testigos. El sheriff palideció al ver su propia letra. Miró alrededor, buscando apoyo en la multitud que empezaba a formar un semicírculo. Su voz se hizo más tensa. ¿Planeaste esto todo el tiempo? He estado sobreviviendo, respondió ella, y por primera vez sintió que su voz no temblaba. Esto no cambia nada, gruñó él. Pero no alcanzó a terminar. El predicador había salido del templo, con la cruz colgando sobre el pecho. Sí que cambia, dijo con calma, porque todos la escuchamos. Un murmullo recorrió la plaza. Nadie se atrevía a tomar partido. Pero los rostros ya no estaban seguros de cuál era el lado correcto. El poder del sheriff se deshacía como hielo bajo sol invernal. Lonen la miró. ¿Lista?, preguntó. Ella asintió y caminó. No bordeó al sheriff. Lo atravesó, paso a paso, como quien deja atrás una tumba sin nombre. Ya no era un secreto. Ya no era una víctima. Era una mujer con voz, con memoria, con documentos. Y mientras caminaba, los murmullos se convertían en testigos. El pueblo que la enterró viva ahora tenía que verla resucitar. No salieron corriendo del pueblo, salieron caminando, con lentitud, como quien se ha ganado el derecho de no tener prisa. Detrás de ellos, Beach Hollow seguía igual, casas grises, ventanas cerradas, rostros que no sabían si mirar con vergüenza o con admiración. Pero Mabel ya no buscaba respuestas. No necesitaba la aprobación de nadie. Había dejado de pedir permiso para existir. Subieron de nuevo al acantilado, el mismo desde el cual la habían arrojado. La nieve allí era más dura, más cruel, pero ella lo reconoció todo. La roca donde se había golpeado el costado, el árbol que detuvo su caída, el vacío que una vez quiso tragársela. Esta vez no había miedo en su pecho, había firmeza.
Traía el mismo pergamino que había mostrado en el pueblo. Lo sujetó con una piedra sobre la roca, como un testimonio, como una lápida al pasado. Los hombres llegaron poco después. El sheriff, 2 de sus ayudantes y su padrastro detrás. Encorvado como un fantasma al que ya no temía, el sheriff sonrió con desdén. ¿Sabes cómo se ve esto, verdad? Interferencia, provocación, traición. Mabel no respondió. No necesitaba hacerlo. Sus papeles hablaban. Sus heridas hablaban. Su sola presencia era una declaración de guerra contra el olvido. ¿Te crees algo? Ahora, murmuró el sheriff, caminando con ese trapo amarillo como si fuera santa. Creo que viví, respondió ella. Y a eso te molesta. La mano del hombre fue a la cartuchera, pero se detuvo. Dudó. Por primera vez dudó. ¿No me das miedo?, dijo con la voz tensa. No necesito darte miedo, contestó ella. Solo necesito que sepas que no caigo 2 veces. Brownen apareció en silencio detrás de los hombres, con el rifle bajo pero preparado. Tiene los documentos. Tiene su historia. Si sacas esa arma, no te va a dar tiempo de lamentarlo. El sheriff lo miró. Luego miró a los ayudantes. Uno de ellos ya sudaba. El otro bajó la vista. No vales la bala, murmuró al final. No, dijo Mabel. Pero sí valgo la verdad. Y con eso. El sheriff retrocedió. El hombre que una vez decidió su destino ahora era solo un hombre más entre las sombras. Cuando los vio marcharse, supo que había terminado, que no volverían. No porque le temieran, sino porque sabían que ya no podían con ella. El miedo que les había servido de arma ahora se les volvía inútil. Mabel dobló el pergamino con calma, lo guardó bajo su abrigo y se giró hacia Unen. No dijeron nada. No hacía falta. Caminaban lado a lado, no como salvador y salvada, sino como testigos de una vida que no se dejó arrancar. Al llegar al bosque, se detuvo un instante y miró hacia atrás. El acantilado seguía allí, frío, implacable, indiferente. Pero ya no tenía poder sobre ella. Ya no era una tumba. Era un altar. Un lugar donde murió una versión de sí misma para dar paso a otra. Una mujer que eligió su nombre, su voz, su camino. Y mientras bajaban juntos por la nieve, cada huella que dejaban era una promesa. Nadie volvería a tirarla. Porque ahora sabía que podía levantarse.